Lutero argumentó que las universidades necesitaban reformas porque sabían el impacto que tenían en las generaciones futuras. Las universidades dan forma y moldean a los futuros líderes, incluidos los líderes cristianos. Bienvenido nuevamente a un nuevo episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Hola, Walter. Hola, para hoy tenemos un tema muy relevante. Claro que sí, pero antes de continuar vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos aquí. Bendícenos en el tema de hoy y que el Espíritu Santo nos ilumine y abra nuestras mentes en lo que Dios tiene para hoy. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Podríamos decir que esto puede parecer un tema controversial. Ha sido un asunto muy discutido desde el principio. Y es porque tenemos dos tipos de partidos en el mundo. Y las personas creen que hay cientos de partidos y la verdad es que tenemos solo dos. Entonces, tú eres parte de un mundo pedagógico. Por lo tanto, debe ser algo que realmente tiene un gran impacto en tu vida. Definitivamente. Diría que ese es el tema más importante. Y he estado en ambos lados de este razonamiento. Así que vamos a discutir acerca de estos temas y luego observaremos cómo todo esto es convergido. Es un problema histórico y será un problema culminante del tiempo del fin. Hoy estamos hablando sobre una nueva educación. Hay muchos debates sobre una nueva educación. A decir verdad, la Biblia ya menciona que no hay nada nuevo bajo del sol. Creo que lo que están hablando es sobre una educación consolidada a la que llamarían una nueva educación, lo que resulta ser la vieja educación que finalmente ha llegado al punto de una aceptación universal. Sí, así es. Y también se presenta por el Papa, donde quería tener este seminario sobre la reeducación, reunirse y por causa del COVID-19 fue aplazado hasta octubre y entonces tuvieron una reunión virtual. Así es, y necesitamos hablar sobre esto. Creo que este es uno de los más importantes temas para nuestro tiempo. Este es el tema que finalmente determinará el resultado de todas las decisiones. Es muy importante que hablemos acerca de esto. Entonces, manos a la obra y observemos. Estas son las noticias del Vaticano publicado en octubre 15 del 2020 y el Papa postula un planteamiento en educación global cimentada en la semilla de la esperanza. Por supuesto, difiero acerca de esto, pero es solo la naturaleza de cómo son las cosas. Entonces vamos a analizar por qué nosotros empezamos a diferir. Una cosa es decir que tú difieres, pero que necesitas argumentar cuando tú quieres decir algo así. Así que el Papa relanza el Pacto Educativo Mundial el jueves con un mensaje durante un evento virtual en la Universidad Pontificia de Letrán en Roma. Dejemos bien en claro algo. Este es el Santo Grial jesuita. En esta situación, el Papa hace un llamado para un nuevo modelo cultural y mejorado que dignifique y proteja a la humanidad, mientras que se forma una interdependencia recíproca global para unir las comunidades y las personas para cuidar de nuestro hogar en común y fomentar la paz. Es una declaración muy cargada, tiene de todo, desde las comunidades hasta su encíclica sobre el medio ambiente, su encíclica sobre la fraternidad. Todo es sobre educación, dijo el Papa, destinada a ser transformada.
¿En cuál dirección es la educación destinada a ser transformada? Debería ser presentada como una esperanza que puede derribar el determinismo y el fatalismo del egoísmo del fuerte. Debería destruir el conformismo de la debilidad y la ideología de los utopistas como el único camino posible. El Papa señaló, la educación, por lo tanto, se propone como un antídoto natural a la cultura individualista que a veces degenera en un verdadero culto y al yo y a la primicia de la indiferencia. Él tiene algún problema con el individualismo porque la Iglesia Católica a lo largo de la historia quería controlar la conformidad de su voluntad. Y cualquier individuo que fuera un libre pensador era un enemigo de la Iglesia. Y hasta el día de hoy no ha cambiado su postura. Así que, por supuesto, se desharía de todos los libres pensadores. No habría un llamado Hus, no habría un Martín Lutero, no habría un Juan Knox, no habría un Latimer, no habría un Cranmer, ninguno de ellos existiría. No habría un Wesley, no habría nadie que piense de manera diferente al resto de la sociedad. El compromiso de todos los componentes de la sociedad, dijo el Papa, es necesario una etapa renovada de compromiso educativo que no sienta tentada a mirar para otro lado favoreciendo graves injusticias sociales, violaciones de derechos, profundas pobrezas y descartes humanos. Esto es interesante. Esta es la organización más rica en la historia de la humanidad, pero no parece preocuparse por estos temas. Y claro que sí, tienen una gran cantidad de trabajo social que pueden evidenciar, pero no todo viene de su bolsillo. También ha participado de donaciones de otras naciones de afuera. Escuchemos lo que tenía que decir. Este es un discurso con respecto a este tema. Creemos que la educación es una de las formas más eficaces para humanizar el mundo y la historia. La educación es, ante todo, una cuestión de amor y de responsabilidad que se transmite en el tiempo de generación en generación. La educación, entonces, se propone como el antídoto natural ante la cultura individualista que a veces genera en un verdadero culto al yo y a la primacía de la indiferencia. Nuestro futuro no puede ser la división, el empobrecimiento de las facultades del pensamiento e imaginación de escucha, de diálogo y de comprensión mutua. Nuestro futuro no puede ser este. Hoy es necesario un nuevo periodo de compromiso educativo que involucre a todos los componentes de la sociedad. Bueno, muy bien, muy claro que el individualismo es su enemigo en cualquier nivel, ya sea cultural o de alguna manera. Cada nivel de individualismo es el enemigo de la iglesia y el enemigo de la comunidad. Y por lo tanto tenemos que ser uniforme. Digamos que si tomamos el asentamiento económico jesuita en Sudamérica, donde usaban el trabajo de los indígenas y los regularizaban en disminuciones capitalistas económicas, pues llegas a ser la raíz madre del modelo comunista. Entonces tienes como resultado este tipo de pensamiento. Por ejemplo, todo el mundo comparte lo mismo y nada más que no es nada más que una miseria total, porque de igual manera eres libre. Ahora, miremos en la historia de dónde vino todo esto y por qué el conflicto de los pensamientos. Aquí hay un artículo interesante encontrado en los documentos de la Universidad de Arizona, y este documento es sobre Martín Lutero, cuando era un defensor de la reforma educativa. Así que, como vemos aquí, Martín Lutero postuló una nueva forma de educación.
Interesante, ¿no? Sí, realmente lo es. ¿Cuál era el problema con la educación tradicional? Y dejemos esto claro. ¿Quién dirige la educación tradicional? La Iglesia Católica. Interesante, ¿no? Entonces vemos aquí que Martín Lutero abogó por una nueva manera de educación, que este artículo fue escrito en el 2017 y dice, en su afán por ayudar a los cristianos a leer y comprender las escrituras por sí mismo, Lutero favoreció la educación obligatoria para todos. Sus puntos de vista sobre la educación se discutirán como parte de la serie de conferencias en sus primeros libros del 11 de abril en la Universidad de Arizona. En el artículo dice que durante una época en la que la escuela a menudo se limitaba a los hijos de los ricos, Lutero defendía la educación obligatoria para todos. Su principal razón, la educación era necesaria para que los cristianos pudieran leer y comprender las escrituras por sí mismos. Esa era la base de la sola escritura. Esa es la razón por la que él quería la educación obligatoria. Y él quería formas de alfabetización, exactamente, para que la gente pudiera entender sus Biblias correctamente. Lutero estaba decidido a luchar contra el control de las escuelas de la Iglesia Católica Romana. Así que tenía un problema con ellas. Sigue diciendo, una de las razones por las que Lutero se está acercando a los padres de la ciudad es que quiere que esos hombres capten la educación primaria responsable y se la quiten a los eclesiásticos de las ciudades. Ahora, todas las escuelas en esos días estaban dirigidas por la iglesia e históricamente las universidades del mundo eran todas instituciones de la iglesia. Y este es el documento que él escribió a los gobernantes. Este es el original, esta universidad compró por derechos de autor y establece con bastante claridad cuáles eran sus puntos de vista sobre la educación. Se trata de un documento muy famoso. Esta es una de las palabras que Martín Lutero escribió para dirigirse a los gobernantes de su época. Mis queridos señores, si tenemos que gastar sumas tan grandes cada año en armas, carreteras, puentes, represas e innumerables artículos similares para asegurar la paz temporal y la prosperidad de una ciudad, ¿por qué no deberíamos dedicar mucho más a los pobres jóvenes abandonados? El mejor y más grande bienestar, seguridad y fortaleza de una ciudad consiste más bien en tener muchos ciudadanos capaces, instruidos, sabios, honorables y bien educados. Lutero también abrazó una educación clásica. Entonces, ¿por qué ellos también querían todo esto? Para que la gente tuviera una visión más amplia y pudiera entender. Introducida por primera vez durante el Renacimiento, que incluía historia e idiomas como el griego, el hebreo y el latín, creyendo que una educación tan amplia ayudaría en el estudio de la Biblia. Ahora, en nuestra propia denominación, también tenemos ciertas pautas que si se hubieran seguido al pie de la letra, habría sido una bendición más allá de nuestros sueños. Se ha sugerido que lo que se enseñó en las escuelas de los profetas también debería ser la base para la educación. Y había historia sagrada, por lo que la historia sagrada es un tema muy importante. Había música sagrada. Había profecía, había estudio de la Biblia. Y luego había cuestiones prácticas como la jardinería, trabajo en agricultura, sosteniendo la educación en términos de aptitudes prácticas. Esa era la educación que se suponía que debía de haber sido. Pero por desgracia, eso no fue lo que ocurrió. Ahora aquí tenemos otra publicación que me pareció muy interesante. Esta viene de la página llamada en inglés Teach Diligently, enseñar diligentemente. Recursos para la educación cristiana. También da unos puntos de vista de Martín Lutero sobre la reforma educativa. Una nueva educación. Reforma de las universidades, escribió Lutero. Las universidades necesitan una reforma sólida y profunda. Allí se practica la vida relajada, poco se enseña de las Sagradas Escrituras o de la fe cristiana. El maestro pagano ciego, Aristóteles,
tiene más importancia que Cristo. ¿No tenemos una situación igual en nuestros días hoy? Absolutamente sí. Pero aún hay remanentes aquí y allá de personas que creen lo que dijo Martín Lutero. Así que todavía tienes algunas escuelas eclesiásticas que intentan, a pesar de la avalancha de educación opuesta, tratar de combatir. Pero pues por supuesto, los planes de estudios están tan diseñados que incluso si esta es una escuela educativa privada, todavía tienes que ajustarte a ciertas normas para entrar en la educación general y ser reconocido. Correcto. Cuando apruebas la educación general, entonces ingresas a las universidades seculares, que por cierto no eran seculares al principio, pero de igual manera fue iniciado por el sistema católico romano. Reformando las universidades, Lutero argumentó que las universidades necesitaban reformas porque sabían el impacto que tenían en las generaciones futuras. Las universidades dan forma y moldean a los futuros líderes, incluidos los líderes cristianos, y añadió, para los jóvenes cristianos y los de nuestra clases altas con quienes habita el futuro del cristianismo, se les enseñará y se formarán en las universidades. En mi opinión, ninguna obra más digna del Papa y del Emperador podría llevarse a cabo que una verdadera reforma de las universidades. Por otro lado, nada podría ser más perverso o servir mejor al diablo que las universidades no reformadas. Entonces, concreta que las universidades servían al diablo y eran malvadas. Eso es lo que él estaba diciendo. Necesitan una reforma. La Biblia y la educación. Lutero no limitó sus comentarios a la universidad, ya que creía que la Biblia debería ser fundamental para toda la educación. ¿Esto es aceptado en el mundo hoy actualmente? Claro que no. Lutero conocía la obligación que tienen los padres cristianos de educar a sus hijos en la fe, y esto comienza en los niveles inferiores de educación. También había escrito que por encima de todo, el más importante y lo más habitual, enseña tanto en las universidades y en las escuelas inferiores, debe estar preocupado con lo que tiene que ver con la Santa Escritura. Oh, cuán imprudente tratamos a nuestros pobres jóvenes, a quienes se ha ordenado educar e instruir. Pero tendremos que dar una explicación seria de nuestra mayordomía y explicar por qué no les hemos prestado la palabra de Dios. No nos damos cuenta de lo lamentable angustia actual de los jóvenes. Aunque viven en medio de un mundo cristiano, se desmayan y perecen en la miseria porque carecen del evangelio en que debemos entrenarlos y ejercitarlos todo el tiempo. Eso es algo que no existe en el mundo hoy. No. Hoy, por hoy se dice, si lo consideramos un poco más después de esto, que él escribiera en los días de la Reforma, que si a pesar de que hubiera universidades y escuelas cristianas, en definitiva regresaban básicamente al sistema secular. Y entonces, ¿quiénes son los responsables actualmente? Tendremos que ver ese punto. Dice, hacia el final del ensayo de Lutero, leemos su línea clásica sobre educación y los padres de hoy presentarían mucha atención a su consejo. Escribe, pero no recomendaría a nadie que envíe a su hijo a un lugar donde las Sagradas Escrituras no sean lo primero. Bueno, entonces, ¿dónde puedes enviar a tus hijos? No hay lugar seguro. ¿Cuántos padres han enviado a sus hijos creyentes a universidades seculares solo para recuperarlos como ateos o infieles? Toda institución donde la palabra de Dios no se enseña con regularidad va a fallar. Por eso observamos el tipo de personas que ahora están y seguirán en las universidades. Me temo mucho que las universidades no sean más que puertas abiertas que conducen al infierno, ya que no son diligentes en la formación e impresión de las Sagradas Escrituras en los jóvenes estudiantes. La abuela de mi esposa lloró mucho. Lloró muchas veces
porque todos sus hijos tenían una educación superior y llegaron a ser profesores de universidad, pero todos se convirtieron en ateos. Y lo que Martín Lutero dijo aquí es absolutamente cierto. Ahora, yo no llegué a ser ateo cuando fui a la universidad, porque ya era uno. ¿Y por qué era un ateo yo? Por la educación. Por la educación que recibí en la escuela. Y la educación en la escuela, y en particularmente la educación que recibí en la instrucción religiosa, por medio del sistema católico romano, entonces me aseguró de que yo era un ateo, incluso en el momento en que llegara a la universidad. Una experiencia fascinante. Ahora, el autor de este artículo es Zachary Garris. Permítame decirles quién es Zachary. Zachary Garris es abogado y autor. Tiene una maestría en divinidad del Seminario Teológico Reformado en Jackson, MS, Jackson, Missouri. Y es un Juris Doctor de la Facultad del Derecho de la Universidad Estatal de Wayne. Tiene la licenciatura para predicar en las iglesias presbiterianas en América y ha impartido cursos de escuela secundaria y escuela dominical sobre historia antigua, historia de la iglesia primitiva, historia medieval, lógica, Biblia, teología sistemática, teología del pacto, apologética y cosmovisión. Es un hombre bien educado y su conclusión es que estamos siendo testigos exactamente de lo que advirtió Lutero. Instituciones fallidas. La mayoría de nuestras escuelas y universidades no han logrado capacitar a los estudiantes en la sabiduría de Cristo. Y, en cambio, han capacitado a los estudiantes en una cosmovisión progresista y anticristiana. No es exagerado decir que nuestras escuelas y universidades son responsables de gran parte del caos moral de nuestros días. Han abierto las puertas del infierno y solo la gracia de Dios puede vencerlos. Este es un documento muy moderno. Y la conclusión es la misma a la que llegó Martín Lutero hace 500 años. He pasado por esta capacitación y educación. Es interesante que Martín Lutero estaba para educar a todas las clases, incluso para las niñas, aun cuando la concepción de las mujeres en aquella época, él tenía, creo que era 3 hijas. Una murió al nacer y una murió cuando tenía 13 años. Pero él intercedió por las escuelas y comenzó la escuela en Wittenberg, donde las niñas pudieran asistir para que pudieran ser educadas y pudieran entender y leer y entender estas cosas. Este fue el tipo de educación que el protestantismo trajo al mundo. Y los últimos vestigios de esta educación deben ser ahora destruidas. Aquí hay otro artículo fascinante proveniente de Stimet, la guerra contra los libros para poner el aprendizaje contra el aprendizaje es una estrategia jesuita. La frase aprender contra aprender o learning against learning proviene del cardenal Thomas Wolsey, dirigiéndose al Papa sobre los peligros de la imprenta para el control de la Iglesia. ¿Cómo puedes decir que la imprenta es un peligro para la Iglesia? En otras palabras, el conocimiento, el verdadero conocimiento, es un peligro para la Iglesia. El objetivo de la Iglesia Católica se convirtió en iniciar una guerra contra los libros, como lo expresó Disraeli en el último capítulo, La guerra contra los libros, en su libro Servicios de Literatura de 1841. Eso también se refiere a la imprenta de Gutenberg, que se desarrolló justo en la Reforma. Absolutamente. Fue el enemigo del papado. ¿Por qué? Porque puso la palabra de Dios en las manos de la gente. Y la literatura que acompañaban eran escritos de Martín Lutero, por ejemplo. Se remonta a las reglas de Ignacio de Loyola para los jesuitas. ¿Cuál fue el padre de la orden jesuita, verdad? Pero en realidad había 3 fundadores. Uno de ellos fue Ignacio de Loyola, fue el fundador. Luego estaba Peter Faber, quien fue un cofundador alemán de los jesuitas, y él es quien realmente trajo la filosofía del aprendizaje a este grupo
ilustre. Y luego estaba Francis Xavier. Él fue el que vivió menos tiempo. Y Fava fue realmente el que impulsó la filosofía, pero Ignacio de Loyola es quien tuvo las visiones y creó los ejercicios de Loyola, los ejercicios espirituales. Así que la gran regla, sigue diciendo, de la orden de los jesuitas es hacer que el pensamiento se ajuste a la Iglesia Católica, elaborado en 18 reglas específicas. La regla número 13 dice, el 13º y finalmente, que podamos ser todos de la misma mente en conformidad con la Iglesia misma, pero sin ningún pensamiento individualista. Es interesante. Si ella ha definido algo como negro, que a nuestros ojos parece ser blanco, deberíamos de igual manera pronunciarlo como blanco. Ortógrafo, el 13º, para que podamos en todas las cosas alcanzar la verdad, para que no podamos errar en nada, debemos sostenerlo como un principio fijo, que lo que yo veo blanco, creo que es negro. Si la iglesia jerárquica así lo define ser. Los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, realmente no puedo decir San Ignacio de Loyola, pero allí dice San Ignacio de Loyola de 1541. Increíble, increíble. No, este es increíble, es impactante. No tienes ni siquiera un pensamiento sobre ti mismo. Entonces lo siento, si ves algo es blanco y la iglesia dice que es negro, ¿no es esto lo que dice el Papa en otras palabras? ¿No escuchamos ahora su discurso? Y si no estás de acuerdo con ellos, no tienes ningún derecho. No hay lugar para ustedes. No hay lugar para ustedes, exacto. Muy bien. Y hay más en este artículo. El cobarde Bertrand Russell explica que esta estrategia fue adoptada por Johann Fichte, quien estableció que la educación debe apuntar a destruir el libre albedrío y que los psicólogos sociales del futuro tendrán una serie de clases de escolares en los que prueben diferentes métodos para producir una convicción inquebrantable de que la nieve es negra. Es una referencia, allí no hay una referencia a lo que Loyola dijo. Los culpables de oponer el aprendizaje contra el aprendizaje y de librar una guerra contra los libros son Ignacio de Loyola, Thomas Wolsey, Johann Fichte y Bertrand Russell. Isaac D. Israeli merece crédito por combatir a los jesuitas. Y aquí están las fuentes del documento. Esta no es una conspiración. Esto es un hecho histórico y mucha gente lo discute y lucha porque son parte de las mismas instituciones que practican las instrucciones de Loyola en la mente de los jóvenes en nuestras universidades. Ahora, ¿es realmente verdad que nuestras instituciones en las universidades hacen esto? Tenemos algunos testimonios sobre esto. Cuando estaba en una de las universidades más grandes de nuestro país, donde enseñé, y yo era ateo, y enseñaba evolución, y había un departamento de teología en esa universidad, pero no podían contrarrestar lo que los evolucionistas estaban enseñando. Hasta este día, cuando enciendes la radio, ellos tienen programas donde mis compañeros proclaman las virtudes de la evolución y la ignorancia y la estupidez de aquellos quienes creen en la Biblia. Asistí a una interesante reunión donde uno de los canales más importantes en el mundo, en el que es es con toda seguridad un canal ocultista, me informó que las universidades estaban siendo instruidas en el ocultismo por estos mismos ocultistas. Y ahora estamos hablando acerca de los seminarios teológicos. Y si asistes a estas escuelas de teología en el mundo de hoy, leerás y aprenderás acerca de lo que todos los eruditos han dicho sobre la religión.
Y entonces Karl Barth se vuelve más importante que la palabra de Dios. En la mayoría de los seminarios no hay estudio real de la palabra de Dios. Nadie sale de esas universidades sabiendo de qué se trata el libro de Daniel. Los reformadores sabían, pero los llamados seminarios reformadores no lo enseñan ya. No tienen ni idea de lo que trata el libro de Apocalipsis o de qué trata Apocalipsis 13 y qué enseña. Al menos deberían saber lo que enseñaron los reformadores, pero no lo saben. Han aprendido de lo que los infieles han dicho y eso se convierte en la norma.